Comenzamos la sesión del día de hoy. Hoy es nuestra quinta sesión, entonces estamos nuevamente en el taller de introducción a la ingeniería de datos y diseño de base de datos. Tengo varios anuncios que hacer, pero primero veamos o repasemos cuál es la tabla del índice. Primero los anuncios. Después de eso vamos a hablar sobre... Vamos a entrar un poco de lleno como a Python intermedio. Prácticamente vamos a ver un poco de las funciones de orden superior. Aún no estoy muy seguro si solo cubrir como la parte de la teoría entre comillas y luego subir como un video aparte haciendo un ejercicio de práctica. El ejercicio de práctica estaba revisando y sí es un poco largo. Entonces por eso quiero dejarlo como un poco de largo. Quiero dejarlo un poco, pasarlo un poco de alto para solo abordar algunos conceptos bien esenciales de la teoría, porque solo son tres funciones de orden superior nada más que vamos a estar viendo para que ustedes comiencen a trabajar en su proyecto. Bueno, los más avanzados probablemente ya han trabajado con esto. Entonces vamos a hablar un poco de los anuncios. Primero con respecto a las cuestiones de la virtualidad. Todavía no se sabe ciencia cierta cuándo se va a regresar, cuándo se va a retornar a lo menos a clases presenciales al B2. Hay unos chats por ahí que comentan que probablemente la otra semana, es decir, que este sábado también sería virtual. Entonces haríamos la misma dinámica de grabar un video, intentar, bueno, yo grabaría un video para ustedes y subirlo a YouTube para que ustedes lo puedan ver. Yo tuve varios problemas utilizo un editor de video que es el Adobe Premiere, pero tuve muchos problemas este fin de semana, entonces por eso me atrasé, tuve un montón de atrasos realmente. Entonces por eso lo subí hasta el lunes en la noche, pero realmente los videos ya los tenía grabados antes. Pero a veces mientras estoy explicando y todo eso, doy como, no sé, a veces me alargo mucho y me voy como por las orillas. Entonces en lugar de que ustedes escuchen todo eso, mejor directamente al grano. Pues. Con respecto a esto otro, prácticamente esas sesiones, las 6, las 7, las 8, las 9 van a tratar de Python. No recuerdo en cuáles de esas dos sesiones vamos a empezar a desarrollar un, un ejercicio que les va a ayudar a resolver el proyecto, ¿sí? Entonces todas estas sesiones de acá van a tratar prácticamente de la programación con Python y después viene eh, vamos a ver lo del diseño de las bases de datos, después vamos a ver la unión entre esas dos y ya casi estaríamos concluyendo. Entonces, bueno, si han visto los videos del sábado y si han visto las cuestiones anteriores, yo les pregunto ahora, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? Algo que no haya quedado muy claro. Por los momentos, no tengo ninguna consulta, por ahora. Todo está claro, ¿ah? Es que me imagino que todos de aquí, a lo menos los cuatro que están acá, son de sistemas. Y. Uh, y me imagino que ya van como por tercero o cuarto año, probablemente. Hay una pregunta acá que dice que si vamos a entregar los files con los ejercicios terminados. Fíjate que la idea es. Se crea el fork. Vamos a ver. Voy a entrar acá al. Entonces, por ejemplo, ustedes están en el GitHub. Este es el repositorio oficial, ¿verdad? Entonces ustedes hacen fork y ya les clona o les crea todo esto de acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo subo otra carpeta que es la sesión número 5. Entonces ustedes no podrían como actualizar la copia que ustedes ya tienen. Entonces para eso tendrían que meterse a donde el nombre de la sesión y descargar cada uno de los archivos, integrarlos a su repositorio, al repositorio de ustedes y actualizarlo. Entonces la idea no es enviarme nada a mí, sino que a través del fork, que ustedes creen que el fork es una copia de este repositorio, empezar a trabajar cada uno de estos documentos. Entonces, por ejemplo, Marisol empieza a trabajar en este documento. Entonces, yo al irme al fork que ella creó, entonces yo voy a ver acá la solución de ella, ¿sí? Entonces aquí está el ejercicio 1 y aquí está la solución de ella para el ejercicio 1 y así sucesivamente, ¿sí? A ustedes que son avanzados, el bucle for no les va a tomar mucho tiempo, pero hay algunos que sí son interesantes. Por ejemplo, este de ejercicios ficheros. Este de acá les podría parecer un poquito interesante, ¿sí? Porque hay que analizar el documento CSV. Este de acá, ese creo que es el de Listim, ¿eh? Sí, ese de Listim prácticamente es como el proyecto de programación 2. Es como crear un CRUD. Es sencillo, pero es divertido, pues. Y este de acá que simplemente es como
Bueno, ese de acá simplemente es como se ingresa un número del 1 al 10, hay unos archivos .txt que tienen las tablas correspondientes a esos números. Digamos, si ingresan el 3, pues sería todas las tablas del 3 al 10, ¿va? Entonces ustedes solo van por medio de un path y van a traer los datos de ese .txt. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, y si quieren como validar, digamos, si alguien ingresa una letra o si está fuera de este rango del 1 al 10, podrían agregar esas validaciones, ¿sí? Pero solo restringanse nada más a lo que dice acá. Eso sí, tómenles atención porque sí le va a tomar ahí su tiempito. He colocado estas clases acá porque la idea es que ustedes arranquen a partir de esas clases. Recuerden que cuando están trabajando con equipos de desarrollo, uno no va como a hacer todo, no, es que eso no sirve y pan, y inicia todo desde cero, sino que parten de lo que ya tienen. Entonces, parte de ese ideal, pues es específicamente eso. Por ejemplo, aquí ya tienen como una guía, entre comillas, de qué es lo que deberían de hacer, o un molde. Entonces, ustedes parten de ese molde sin cambiarlo. A lo menos esa estructura no cambiarlo. Si ustedes creen necesario como agregar otras clases, ustedes las pueden agregar, o otras funciones, ustedes las pueden agregar sin ningún problema. Pero la idea solo es seguir estos moldes. Con respecto a eso nada más. ¿Alguna otra consulta? Porque como les dije, la asistencia no hay ningún problema, ¿verdad? Pero yo sí me voy a tomar el tiempo para revisar y mis métricas va a ser esto, el repositorio prácticamente. Porque me iban a pedir un informe, ¿verdad? Entonces para mí todo bien, no hay ningún problema. Entonces sí, ahora vamos a pasar a Python intermedio, entre comillas. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo las funciones de orden superior. Eso de Python intermedio pues no es nada más ni nada menos que programación funcional. Nada más y nada menos que eso. Entonces, si ustedes han trabajado con JavaScript, que es un lenguaje de programación funcional, o con, bueno, es que prácticamente la mayoría de lenguajes de alto nivel pues han integrado la programación funcional como un paradigma, ¿sí? Entonces dentro de estos paradigmas, dentro de las funciones de orden superior, pues existe algo que son las list comprehension. Las list comprehension no son nada más y nada menos que el for en una línea. Cuando ustedes escuchen esto, es un for en una línea para Python, ¿sí? Solo que tiene su propia nomenclatura. Entonces las list comprehension ofrecen una sintaxis más corta cuando se desea crear una nueva lista basada en los valores de una lista existente. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hacer como un procesamiento de una lista. Es decir, imagínense ustedes que tienen un arreglo, un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Un arreglo y ustedes quieren crear elevar al cuadrado cada uno de los elementos de esa lista, pues con un list comprehension ustedes lo podrían hacer. Hacen ese preprocesamiento para crear una nueva lista con esos datos, teniendo una salida de esos datos diferentes. Es una forma compacta y poderosa de crear listas a partir de otras listas o de una secuencia de elementos. Proporciona una forma concisa de realizar operaciones de filtrado, transformación y generación de elementos en una sola línea. ¿Sí? Precisamente lo que estábamos viendo. También las list comprehension, vamos a ver la taxonomía de las list comprehension y vamos a ver que en una sola línea ustedes también podrían meter sentencias de control, por ejemplo un if, y podrían agregar if anidados. Y no solo eso, sino que las list comprehension también permiten tener múltiples list comprehension, o sea, múltiples for. Podrían tener un for que esté dentro de otro for, y dentro de ese otro for pues puede ir una sentencia de control que puede ser sencilla o compleja, que podría llevar como dos decisiones o una cosa así. Entonces son bien interesantes. Entonces la taxonomía de las list comprehension es esta de acá. Esta es la variable donde se van a almacenar mis nuevos datos procesados. Aquí es una expresión, que esta expresión simplemente podría ser lo que está iterando, que en este caso sería el ítem. Por ejemplo, el caso que les estaba poniendo de elevar al cuadrado, entonces aquí podría ir el ítem, que sería el número, con la expresión de elevado al cuadrado, que en Python es asterisco asterisco. Entonces sería ítem asterisco asterisco 2. Entonces sería que cada vez que esto itere, entonces por ejemplo se va a elevar al cuadrado. Y aquí era lo que les estaba hablando, que esta es una condición. Entonces por ejemplo yo podría tener una lista de números enteros y decir, yo solo quiero elevar al cuadrado los números que sean pares. Entonces aquí mi condición sería no sé, una expresión acá que podría decir item porcentaje de 2 igual a 0. Entonces con eso significa que esta expresión de acá se va a ejecutar cada vez que esta condición se cumpla.
Es decir, cada vez que hay un número par, ese número par se va a elevar al cuadrado y al final el resultado se va a almacenar en esta variable de acá, que en este caso aparece como new list. Entonces esta es como la taxonomía de una list comprehension, y pueden ser tan complejas como ustedes desean. Esto es a partir de las expresiones que ustedes tengan acá. Por ejemplo, en esta expresión, digamos, en lugar de tener elevado al cuadrado acá solo como asterisco asterisco y 2, ustedes podrían definir una función acá y ponen en el cuerpo de la función lo que va a contener, va a retornar un valor, y podrían poner el nombre de la función dentro del argumento y la expresión. En este caso sería como el ítem. Entonces eso se va a ir a procesar a la función y regresa y hace un retorno y etc. Entonces son bien interesantes las list comprehension y son bastante limpias realmente. Entonces aquí está lo que les estaba comentando de una lista. Digamos, tengan una lista, entonces esa lista, ustedes quieren que cada uno de estos números se eleven al cuadrado. Entonces ese sería como el esquema básico, ¿sí? O sea, tienen la lista de los números, aquí la definen. Tienen tienen el contenedor donde van a almacenar esos datos. Y después hacen un for, que en este caso lo vamos a hacer por medio de un rango. Y ese rango pues es la longitud de la lista. Y cheque, ¿verdad? Resultados o sea, aquí van a almacenar en result van a almacenar específicamente el procesamiento de esto, que es la iteración de cada uno de los índices, y después de eso lo van a elevar al cuadrado, y después simplemente hacemos un print del resultado. ¿Cómo sería utilizando un list comprehension? Pues prácticamente solo son 3 líneas. Definimos la lista de los números, y después de eso definimos mi list comprehension, que era lo que les estaba hablando. Esa es la expresión. Entonces en esta expresión se ve que es el número que es sobre el que vamos a estar iterando, elevamos al cuadrado y cheque, ¿verdad? Aquí no hay ninguna condición. Entonces básicamente pues eso, y aquí imprimimos pues el resultado. Prácticamente esta es un ejemplo sencillo de un list comprehension. Ahora pasemos a otra función de orden superior, que son las funciones lambda. Estas son bien famosas en JavaScript, o las funciones las arrow function, que se llaman en JavaScript. Entonces cuando ustedes escuchen un lambda, no es nada más ni nada menos que una función anónima. Entonces una función anónima prácticamente es una función en una sola línea. Igual, las funciones lambda pueden ser tan complejas como ustedes quieran. Las funciones lambda también, dentro de la taxonomía o de la definición de estas funciones anónimas, ustedes pueden crear n cantidad de parámetros. N cantidad de parámetros, y después adelante de esos parámetros pues va específicamente una expresión o el procesamiento de eso. Vamos a definirlo. Entonces dice aquí que Python y otros lenguajes como Java, C# e incluso el poderosísimo C++ pues han agregado funciones lambda a su sintaxis. Es decir, han agregado programación funcional, mientras que lenguajes como Lisp o Haskell o esta cosa de acá o F# pues usan lambda como un concepto central. Es decir, que ellos no utilizan programación procedimental o programación orientada a objetos. Ellos prácticamente, bueno, a lo menos Haskell utiliza prácticamente programación funcional. Ahí solo es programación funcional. Entonces una función lambda es una pequeña función anónima, prácticamente. Una lambda prácticamente es una función en una sola línea. Una función lambda puede tomar cualquier cantidad de argumentos, pero solo puede tener una expresión. N cantidad de argumentos, pero solo se puede tener una sola expresión. No es como la definición formal de una función, sí, que en cada una de las líneas que ustedes pueden definir dentro del cuerpo de su función, pueden tener distintas expresiones. Aquí no, aquí es una sola expresión, que luego esa función lo que hace es tener una sola expresión, se procesa y se retorna un valor. ¿Cuál es la taxonomía de las funciones lambda? Es la palabra reservada lambda, luego la cantidad de argumentos separados por coma, argumento 1, coma, argumento 2, coma, argumento 3, coma, 2 puntos, y la expresión. ¿Qué es lo que va a hacer esa función? Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo sencillo de cómo sería, digamos, tener una función que lo que va a hacer es retornar el nombre completo de una persona. Entonces en este caso se hace la definición de una función, ¿sí?
la palabra reservada def, el nombre de la función, dentro de los paréntesis van los parámetros, que en este caso son dos parámetros. Utilizamos esa nomenclatura de Python que es como, recordemos que Python no es un lenguaje tipado, entonces esto es ayuda para los programadores para decir, mira, esos parámetros, lo que deberían de ir en esos parámetros son cadenas. Y lo que me va a retornar esta función es una cadena, porque a veces no hay buenas prácticas de programación, entonces los nombres no deberían de ser legibles, pero en la práctica a veces no lo es así. Entonces al final yo mando a llamar mi función y le paso los nombres, ¿sí? Entonces el resultado de eso sería como full name, Guido Van Rossum y ya. ¿Cómo sería utilizando una función anónima? Pues primero, ¿dónde se va a almacenar esta función? Lo igualamos a palabra reservada lambda, después los dos argumentos y después la expresión, que en este caso la expresión es, utilizamos una cadena con formato, eso es lo que significa esta F, y después las dos comillas, una cadena con formato. Después de eso colocamos el full name, dentro de los corchetes estos va una expresión, que sería en este caso pues la declaración de mi variable. Ponemos punto .title porque lo que vamos a hacer es capitalizar. Si se fijan muy bien, aquí este man escribe con todo en minúscula, ¿verdad? Entonces el resultado de eso, el procesamiento de esta función, pues va a ser, al final lo que vamos a tener es full name, dos puntos, Guido Van Rossum, pero cada uno del nombre de este man o cada una de las palabras va a empezar con letra capital. Es decir, la primera palabra va a iniciar con mayúscula. Cheque, ¿verdad? Entonces aquí hablo un poco de los ejemplos anteriores. Entonces dice que la función lambda asigna a full name, toma dos argumentos y devuelve una cadena que interpola los dos parámetros. Hace una interpolación que no es nada más ni nada menos que... Bueno, es que la interpolación es precisamente esto de acá. Por ejemplo, en Angular se habla sobre la interpolación. Entonces lo que hace acá es, entre los corchetes, lo que hace es pasar las variables y de alguna forma pues se toman como parte de la cadena. Entonces prácticamente eso es como la interpolación de variables. Los dos parámetros primero y último. Como era de esperar, la definición de la lambda enumera los argumentos sin paréntesis, mientras que llamar a la función se realiza exactamente como una función normal de Python. Lo que está hablando acá es que cuando definimos la función lambda, pues no lleva paréntesis, pero ya a la hora de mandarla a llamar, de mandar a evocar la función anónima, pues sí, lleva sus paréntesis, que en correspondencia llevan los parámetros que hemos definido dentro de la función anónima. ¿Qué es lo que sigue? Ahora vamos a ver otra de las funciones, de estas funciones de programación funcional dentro de Python, que es la función map, que son funciones que se utilizan bastante. Que se me olvidó el nombre de esto. Funciones de orden superior. Eso es, funciones de orden superior. Entonces estamos con la función de orden superior llamada map. ¿Qué es lo que hace map? La función map en Python es una función incorporada que nos permite aplicar una función a cada elemento de una secuencia, como una lista, y devuelve un objeto de tipo map que contiene los resultados. En otras palabras, map nos permite transformar cada elemento de una secuencia según una función dada. Esta función map, pues lo vamos a ver con un ejemplo para poder entender de qué es lo que trata. Pero esa es la taxonomía de la definición de la función map. Entonces map recibe dos argumentos. Uno, el argumento número 1 recibe una función, y en el argumento número 2 recibe un iterable. Un iterable es nada más ni nada menos que una lista. Y una función, pues lo que hace la función map es que por cada elemento de esta lista se lo va a pasar a esa función, y esta función lo que va a hacer es procesarlo y después lo va a devolver. Entonces cada uno de los elementos o cada una de las transformaciones que existan dentro de mi función map se va a retornar. Se va a retornar teniendo una nueva lista con mis datos procesados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí estamos utilizando esto del if names equals main para definir como mi main de ese programa de acá. Entonces definimos otra vez, volvemos a hablar siempre del ejemplo de
Del ejemplo de los números al cuadrado, si se fijan muy bien, aquí solo estoy tomando nada más un número nada más. Solo esta función solo agarra un número, no una lista. Que en el caso, vamos a ver, bueno, estaba más atrás. Pero en este caso solo estamos tomando nada más un elemento, solo un elemento nada más. Eso sería utilizando como la programación normal, sería sin utilizar el map. Entonces aquí definimos esta función de acá arriba, que lo que va a hacer es simplemente retornar un número al cuadrado. Aquí definimos esa lista de números, aquí definimos el contenedor y después un for. Y dentro del for mandamos a llamar, bueno, adentro de ese método append, lo que estamos haciendo es mandando a llamar esta función de acá para que simplemente pues me retorne el número al cuadrado y cheque, ¿no? Y hacemos un print. En este caso de acá, todo lo hacemos en una sola línea, o sea, nos evitamos de hacer este for de acá. Nos evitamos de hacer este for de acá y nos evitamos también la declaración del contenedor, sino que directamente en el contenedor pues le decimos, mira, quiero que me proceses esto de acá. Si se fijan, esta función denominada square number, lo que hace es elevar al cuadrado un número. Y se lo pasamos a la función map en el primer argumento sin parámetros. No sé cómo funciona internamente map, pero solo le pasamos la función sin argumentos. Sí, sin los paréntesis, perdón. Y ya internamente map pues hace su magia y lo que pasa es que del contenedor va pasando cada uno de los elementos y lo que hace esta función es retornar ese elemento ya procesado. Y al final lo que hace map es agarrar todos esos elementos y luego los retorna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué utilizo yo aquí este list y después dentro del list utilizo este contenedor de acá? Porque map lo que me devuelve es un iterable, es un objeto. Entonces lo que tengo acá es un objeto de tipo map. Entonces lo que hacemos acá es un casteo. Lo que hacemos es convertir ese objeto map en una lista. ¿Tienen alguna consulta? Por ejemplo, si ya llevaron inteligencia artificial, no sé cuántos la han llevado, ya toda esta nomenclatura, sí, ya la han visto. Ajá, dígame. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al ejercicio práctico. Entonces vamos a inicializar primero el servidor de Jupyter Notebook.